Vamos a volver al relato sumerio. Al paso de miles de años se va degenerando la raza y se han multiplicado hasta ser una verdadera plaga para todo el planeta. Ahora, nos hablan en el relato sumerio, de que son repartidos a los gobernantes de la tierra. El ser humano es repartido a los diferentes gobernantes de la tierra. Unos ayudan en la construcción de ciudades, otros en las minas y otros más en el campo. En la Biblia dice claramente, cuando el Altísimo, debemos tener cuidado con las palabras, Altísimo en hebreo es Elión, no es Yahvé. Cuando el Altísimo repartió las naciones, entregando a cada uno según el número que le tocó, la heredad de Yahvé fue Israel. Búsquenlo en la Biblia, en Deuteronomio 32, del 8 al 9, todas las Biblias vienen. Cuando el Altísimo dio a las naciones una herencia, cuando separó a los hijos de Adán unos de otros, procedió a fijar el límite de los pueblos con consideración para el número de los hijos de Israel. Porque la parte que corresponde a Yahvé, o Jehová, o el tetragramatón, como viene en hebreo, es su pueblo. Jacob es el lote asignado que él hereda. Ese Dios es solo uno de los muchos que estaban en la tierra. Era uno de los que gobernaban la tierra, uno de los poderosos. Cuidemos las palabras. El Altísimo, el Elión, no es Yahvé, es otro ser. Bien, hasta aquí. Los seres que del cielo vinieron, Anunnaki, convivían físicamente con los seres humanos, llegaron a copular con ellos. Busquemos el relato bíblico de los híbridos, los gigantes, capítulo 6 bíblico. Eran hijos biológicos de los ángeles caídos y mujeres de la tierra. En el relato sumerio nos habla de que Enki copuló con dos hembras de la tierra que recogían frutos y engendró un varón y una hembra. El varón fue llevado ante An, o sea, fue llevado de la tierra hacia un espacio donde se encontraba ese ser supremo. El padre de Enki, el padre de Enlil, el padre de los que estaban gobernando la tierra. El ser supremo y padre de Enki, pero con la petición de que no comieran ni bebieran nada. Enki le dijo a su hijo que aunque le ofreciera a su abuelo comida, bebida, ni comiera ni bebiera nada. Enki pertenecía a lo que le llamaban una secta o comunidad de la serpiente. Por su madre heredó eso. Dice, para que no heredara la vida longeva de los Anunnaki. Lo traducen como que no heredara la eternidad. Este ser, pero para esto le envió, junto con su hijo, envió una tablilla donde escribía a su padre, al padre An, que esta cría era su hijo biológico. Era su hijo biológico. Él había copulado con hembras de la tierra. Por eso el mito nos dice que la serpiente, Enki, le robó al hombre la longevidad. Este ser era muy superior a los primeros pobladores manipulados de la tierra. Ya habían manipulado genéticamente al ser humano. La hembra o las hembras que copularon con Enki ya tenían una simiente de esos seres. Al copular con ellas, el Adamu, el que procreó genéticamente Enki, tenía 2 veces sangre de reptil y una vez, o solo una porción, una tercera parte de sangre de hembra de la tierra. Poseía 2/3 de sangre extraterrestre y 1/3 de sangre humana. El catolicismo juega con esta historia. Recordemos que Jesús es hijo del Espíritu Santo, pero según los católicos también María no es hija biológica de Joaquín. Recuerden el mito de la Inmaculada Concepción, después hablamos de todo eso. El Adamu heredó la tierra al ser más inteligente que los demás seres. Fue exterminando a las demás especies de homos
inferiores y controlando a las demás especies modificadas genéticamente por los Anunnaki. En Romanos 9, del 11 a 21, hay un relato de Pablo donde, judío al fin, conocedor de esos escritos, nos dice, según palabras de Dios, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero también se aclara que cuando aún los mellizos no habían nacido, ni habían hecho nada ni bueno ni malo. Unos hablan de la predestinación, pero en realidad nos está hablando que él, al saber que esos eran sus hijos biológicos, los amó más que a los peludos de la tierra. Esaú, el rojo, el velludo, recuerdan los relatos míticos de la Biblia. El relato del diluvio aparece en estas tablillas, es repetido en la Biblia. Noé es Ziusudra. El mito de Gilgamesh es parecido a los relatos bíblicos. La búsqueda de la eternidad que le es robada por una serpiente, y sobre todo en una pelea que sostiene un semidios contra un humano y no lo puede vencer. En el mito de Gilgamesh, Gilgamesh lucha contra un ser de la tierra manipulado, pero al fin de la tierra, un gigante poderoso, y no lo puede vencer. Eridu se llama. Luchan los dos, no hay vencedor y vencido, se hacen amigos según los relatos del mito de Gilgamesh, pero en la Biblia nos habla de Jacob y luchando contra un Elohim, no es el tetragramatón, aunque después sí habla de Yahvé. Peniel significa cara de Dios, lugar donde Jacob luchó contra Dios y no lo pudo vencer. Vi a Dios cara a cara y fue liberada mi alma. Pueden leerlo en Primera de Reyes 12:25 o en Génesis 32:30. Hasta estos relatos y los que grabamos anteriormente, se repite mucho la palabra bendecir. Y otra que dice a su imagen conforme a su semejanza. Bendecir, les digo que en la Biblia todo significa lo opuesto a lo que nos dicen los que nos la leen. Bendecir viene de una palabra hebrea, barak, arrodillarse, someter. Bendecir no es desearte lo bueno, es someterte. La raíz barak proviene de rodilla. E incluso Isaías 45:23 dice, para mí mismo he jurado que ante mí toda rodilla se doblará, y aparecen esas palabras en hebreo. En Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso no es el nombre Jesús, es Yahoshua, Yahshua por lo menos, pero debe tener las 4 letras del tetragramatón, porque no hay otro nombre. El nombre Yahshua es el camino para estar hablando o ponderando, enalteciendo al Dios Supremo. La otra frase es a su imagen conforme a su semejanza. Dice a imagen de Elohim los creó, no Yahvé, a imagen de Elohim los creó. Dice fueron hechos a su imagen conforme a su semejanza. Pero hay unos rabinos en el Talmud, y es justo aclararlo, hay unos rabinos en el Talmud que no dicen que haya sido hecho conforme a la imagen del ser supremo, de uno de los seres supremos, no, sino a su imagen, o sea, un molde especial para crear a ese hombre especial, no los homínidos, no los Anunnaki, un molde especial, a su imagen, perdón, conforme a su semejanza. Eso es lo que dicen algunos rabinos talmudistas y es justo aclararlo. Existe mucho sincretismo en todas las religiones, se parecen unas a otras, los mitos se asemejan, hasta que se convierten prácticamente en uno solo. En los relatos acadios, los seres que del cielo vinieron, los Anunnaki, ya no están en la tierra. Ya se fueron y los gobernantes son ahora los hijos biológicos de ellos. Se fueron todos menos uno, Marduk. En los relatos acadios, Marduk se hace llamar el Dios Supremo y el Creador de absolutamente todo. Se ostentó, según el mito acadio, como Dios Supremo, un Dios que ya no gobernaba físicamente la tierra y que era un Dios Supremo invisible.
Hay un nuevo relato acerca de la creación, Arcadia, y sobre todo de la creación del hombre. Todo se vuelve milagroso, mágico, espiritual. La generación después del diluvio es más ignorante que la anterior y más fantasiosa. No conoce ciencia, es ritualista y dogmática, es manejable con simples promesas. El mito pasa a Persia, modificado por sus sacerdotes, creando dioses imaginarios del bien y del mal. Hablamos de Ahura Mazda, y la figura de profetas como Zaratustra, y de ahí fue tomado por los judíos que habían sido traídos por Nabucodonosor. Hay restos arqueológicos en los que se apoyan estos mitos, y sobre todo las tablillas de Nínive. En los relatos bíblicos encontramos el libro de Esther, Ishtar, y viene un personaje ahí al que se nombra Mardoqueo, en una semblanza del dios Marduk. Y por cierto, en ese libro de Esther y otro, el Cantar de los Cantares, no se nombra absolutamente para nada a Jehová o Yahvé. Hay que leer también el relato del capítulo 8 de Ezequiel, porque habla de un pueblo que adoraba a muchos dioses. Eran idólatras al 100% los israelitas. Uno de ellos el dios del sol, Tamuz, un dios al que se intenta resucitar. Y también habla de imágenes de reptiles abominables. Los mitos cananeos son mitos de sus padres, o sea, de los judíos. Los dioses de tus padres es una de las frases que se repite mucho en la Biblia. Israel era un pueblo eminentemente idólatra. Arqueología de Ugarit, de Ras Shamram en Siria. Han encontrado arqueología que data de 1400-1350 a.C., donde aparecen todos estos relatos en piedra. Su dios principal era el dios El o Yahvé, su hijo Baal, y el símbolo de Baal y de Yahvé o el dios El era un toro. Recordemos los querubines en el altar del templo, los querubines que se tocaban con sus alas porque sus cuernos estaban a los extremos, y por eso se repite mucho los cuernos del altar, los cuernos del altar. Hay que leer las cartas de Amarna y Ezequiel 28. Yahvé interviene en todos los embarazos milagrosos de que habla la Biblia. O son estériles todas las madres de los grandes hombres, los héroes de la Biblia, como Sansón, Samuel, Jesús, Juan, Isaac, son estériles o vírgenes. Al regreso de Babilonia se reconstruye el templo de Jerusalén y se ponen por escrito los relatos bíblicos. Esdras es el designado por Ciro, el Mesías judío, un persa que patrocina y da las instrucciones para la conformación de la nueva nación judía. Del mito asirio babilonio, el libro de el Enuma Elish, vamos a ver cómo Caín, y la Biblia desde luego, es hijo de Yahvé. En el Enuma Elish es un escrito acerca de la creación, pero ya es un relato puramente babilonio, adecuado al tiempo en que se escribe. En el capítulo 3 bíblico aparece la serpiente. Analicemos las maldiciones de Yahvé. Yahvé maldice a la serpiente, maldice a la mujer y maldice a la tierra. Ahora la serpiente le dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Pondrá enemistad. Se unían y eran fértiles, procreaban, pues hubo manipulación para que aunque los reptiles cohabitaran con hembras de la tierra, ya no procrearan, ya no engendraran hijos. Al hombre le dice: polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:22. El hombre dice, y el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conocedor de lo bueno y lo malo. Lo echó del Edén para que no tomara del árbol de la vida. El árbol de la vida era el árbol genealógico. En Edén vivían esos seres. El árbol de la vida era que no cohabitaran con ellos. Fueron echados todos los seres humanos de ese lugar. En Génesis 4:1 hay un relato muy interesante. Recordemos,
El Tanaj, la Biblia hebrea, se escribió toda con mayúsculas, no hay mayúsculas, minúsculas. Por eso cuando manipulan el nombre Satán, que en español no lo ponen con mayúscula, no, como si fuera un personaje, no significa eso, significa el adversario. Pero bueno, no hay mayúsculas ni minúsculas, se escribe de corrido, no hay vocales. Después los masoretas le pusieron signos de puntuación, pero los masoretas ya estaban interpretando, y los masoretas son de época muy reciente. Entonces estos relatos debemos leerlos de corrido o ir haciendo pausas, pero hay que analizar cómo lo estudian los hebreos. En Génesis 4.1 dice, el hombre había conocido, conocer es tener sexo, relaciones sexuales, había conocido a Eva su mujer, ella había concebido y había dado a luz a Caín, y había dicho, he adquirido un varón con Yahvé. Lean esto porque está en todas las Biblias. El hombre había conocido a Eva, su mujer. Ella había concebido y había dado a luz a Caín. Cuando el hombre conoció a su mujer, ella ya había concebido. Léanlo palabra por palabra. Ella había concebido y había dado a luz a Caín. Y había dicho, he adquirido un varón con Yahvé. Y el tetragramatón, por supuesto que aparece ahí, no es una mala interpretación. En el versículo número 2 dice, y había vuelto a dar a luz a su hermano Abel o Jabel. Es Caín y Jabel, pero aquí es en español, ¿verdad? Hay un escrito, Bereshit Rabbah 22.2, que ¿cómo lo interpretan los judíos? Dice, a diferencia de lo que ocurrió en su propia creación, a partir de ahora los hijos serían el resultado de la intervención de tres seres. Busquen Bereshit Rabbah, lo van a encontrar en la red. A partir de ahora los hijos serían el resultado de la intervención de tres seres, Dios, el Padre y la Madre. Ahora los verbos. Nosotros debemos conocer los verbos en hebreo. Adquirir. Su significado para nosotros en español, fácil. Tener, conseguir, comprar. Pues bien, en hebreo tanto el verbo como el nombre se derivan de la misma raíz. Adquirir, tener. Tuve un hijo de Yahvé. Adquirí un hijo de Yahvé. En algunas Biblias lo dice de manera hermosa. He concebido un hijo delante del Eterno. Lean su Biblia. Comprar en hebreo es equiparable a un verbo que aparece mucho en la Biblia y relacionado con sexo. Pep vía, como suena, busca un significado en hebreo, es tener relaciones sexuales. También se repite mucho el verbo lavó, 30 veces. Entre ellos en el nacimiento e engendramiento de Sansón, porque la madre de Sansón nos dice una frase ahí, lavó Elisha, entró en ella o vino a mí, Sansón. Es exactamente el mismo relato de Jesús mucho después. El libro de los justos o rectos. Leamos el libro de Yashar o el libro de Hazer, lo podemos conseguir en la red. En la parte 1 del sexto capítulo, 1.14. Del 1 al 14, perdón. En el versículo 13, la parte 13 dice, y ella llamó el nombre del primogénito Caín, diciendo, he obtenido un hombre de Yahvé. El nombre del otro fue Abel. ¿Este libro de dónde salió? Bueno, pues para los judíos tuvo mucha importancia. ¿Por qué? Incluso para los primeros cristianos. Este libro fue encontrado en Qumran en 1947, junto con Isaías 53 y otros. Ahí lo conservaban como un libro sagrado los qumranitas. Se menciona en la Biblia en Samuel 1, 17 al 19. Se menciona en Josué 10 al 13. Se menciona este libro, el libro de Yashar o Hazer, como se pronuncia.
Ahora, Pablo también toma de este libro los nombres de los magos Janés y Jambres, o Janes y Jambres. En 2 Timoteo 3:8, porque en ninguna otra parte, de hecho en ninguna parte de la Biblia lo encontráis, esos nombres los encontramos solo en este libro. Sabemos que Caín mata a Abel y Yahvé no lo castiga. Yahvé lo protege, lo regaña, sí, pero no lo castiga, lo protege. Dice, quien me encuentre me va a matar, o sea que hay otros seres, por supuesto. Ya analizando todo el relato hasta donde llegamos ahora, por supuesto que hay otros seres poblando el mundo y están bajo las órdenes de diferentes Elohim en todo el mundo. Aquí en América hay rastros arqueológicos de esos seres de manera muy generalizada en México, Perú sobre todo. Yahvé le pone una marca a Caín para que nadie que lo encuentre lo mate. De eso vamos a hablar después. Sobre todo, ¿dónde encontró Caín a su mujer? En Génesis 4:25, Adán conoció aún más a su mujer y ella dio a luz un hijo llamado Set. A Set le nació un hijo y le llamó Enoc. Entonces se comenzó a llamar con el nombre del Eterno, Yahvé. Es cuando empieza a aparecer o mencionarlo los seres humanos. En el capítulo 5:1 de Génesis encontramos la crónica de las generaciones de Adán. En todas las Biblias viene. Dice, cuando Elohim creó al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo. No de Yahvé, Elohim, pudo ser cualquiera. A semejanza de Elohim lo hizo y llamó su nombre Adán. En el día en que fueron creados. Ahora, ¿qué dice? Adán vivió 130 años y engendró un hijo. A su semejanza, así lo dice, a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó su nombre Set. No menciona a Caín. Génesis 5:29 dice, nacimiento de Noé, hijo de Lamec. Este nos aliviará de nuestra labor y del pesar de nuestras manos a causa de la tierra. Ahora nos aclaran los hebreos, un varón que nació circuncidado en Divrei David, en el Talmud, eso así lo analizan los hebreos, ellos no se asustan ni se rasgan las vestiduras con esto. Sem también nació circuncidado. Recuerden la obsesión acerca del pene, el pene, siempre. ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado con los ritos de la fertilidad. Todo lo que hable de dioses va a estar relacionado con los ritos de la fertilidad. Nuestra cultura va avanzando. Qué tristeza que hoy mucha gente sea tan retrógrada. Sem también nació circuncidado. De ahí se derivan los semitas. Abraham, la ciudad de Ur y Babilonia. Todo esto tiene una relación. Hay que leerlo. En Génesis 6:2 dice, los hijos de los Elohim, los hijos de los poderosos, vieron a las hijas de los hombres cuando eran bellas. En hebreo no dice que eran bellas, no todas son bellas. Dice, vieron a las hijas de los hombres cuando eran bellas y tomaron ellos todo lo que escogieron. Ellos escogieron cuál sí y cuál no. En el versículo 3 dice, entonces Yahvé dijo, no contenderá mi espíritu por el hombre por mucho tiempo, no voy a estar peleando por él. Ahí repártanselos. Dice, puesto que también él es carne, por lo que serán sus días 120 años. Para que no hubiera aquello de que los hijos de los Elohim con las hembras de la tierra vivieran miles de años y adquirieran conocimientos que pudieran ser peligrosos para estos seres en cuanto a tecnología o X. Hicieron otra manipulación genética y lo limitaron la vida del ser humano a solo 120 años. Quien pasa de ahí ya es un cascarón. En hebreo, hijos de Dios o Benei Elohim se refiere a los poderosos, vigorei Ashe Hashem,
Vigorei Asher Hashem, los hijos de los poderosos. En Génesis 6:4 existían gigantes en la tierra en aquellos días, y aún después de eso, cuando se allegaban los hijos de los poderosos a las hijas del hombre, había gigantes ya en la tierra. No había una sola especie de seres humanos, había muchas diferentes. Esto aparece en todos los relatos diferentes a la Biblia y también en la Biblia. Les digo, aquí no hay comas, no hay puntos, aquí es todo de corrido, entonces uno debe saber analizar y relacionarlo con todo lo que hemos estudiado al paso de 30 años o más. Existían gigantes en la tierra en aquellos días, y aún después de eso, cuando se allegaban los hijos de los poderosos a las hijas del hombre, y ellas daban a luz para ellos. Ellos fueron los hombres fuertes de antaño, varones de nombre. En el Talmud, volvemos al Talmud, ¿cómo lo interpretan ellos? Bemidbar 13:33 señala que los gigantes eran fruto de la unión entre los ángeles mensajeros, Shemyasa y Asael. Estos nombres aparecen en el libro de Enoch, que ustedes pueden descargar. Quienes descendieron del cielo en las generaciones de Enoch, libro de Enoch los nombra. En la Biblia aparece Hazazel o Azazel, la cabra de emisario o el chivo expiatorio. Es Yahvé el que le ofrece un sacrificio a ese ser, a Azazel. En Levítico 16 del 8 al 10, Yahvé le ofrece un sacrificio a Azael o Azazel. Como resumen, los escritos sumerios, asirios, acadios, babilonios y hebreos no hablan de dioses, sino de seres inteligentes pero mortales. El Tanaj habla de los poderosos, no de dioses. Son seres biológicos, tanto que pueden mezclar sus genes con los seres humanos. Incluso los escritores bíblicos, todos, lo admiten. Todas las traducciones hablan de los gigantes y todas las traducciones hablan de los hijos de Dios. En el cristianismo, en el credo de los apóstoles, llamado credo de los apóstoles, muchos católicos saben de eso, se repiten unas frases: engendrado, hablando de Jesús, engendrado, no creado. Y otra frase es de la misma naturaleza que el Padre. El relato nos viene en los genes quizá. Imposible de asimilar lo que no está detallado en nuestro idioma. Recurrimos a lo sobrenatural, a lo mistérico, a lo místico. Los sumerios escriben de eventos que resultan incomprensibles para las culturas que les siguieron. Los poderosos o gobernantes se relacionan con fuerzas de la naturaleza y con astros celestiales. Al no haber extraterrestres ni hijos de ellos en la tierra, surgen los representantes de ellos en la tierra. Los profetas, los videntes, los sacerdotes, pastores, pastoras. Pero su vestimenta y ornamento son con simbología astral. No son místicos, no son sabios, son vividores. Conclusión: los científicos, el alto clero católico, los rabinos talmudistas y los cabalistas reconocen que somos producto de un orden o reglas universales que emanan de una explosión de energía que determina todo lo que acontece en el cosmos. Todo lo que existe depende de alteraciones cósmicas. Unos le llaman el Ein Sof, otros le llaman el Big Bang. En la realidad, nadie sabe cómo fue el principio. Evolución e intervención. El actual ser humano empieza a manipular todo lo que existe para que los cambios climáticos que se avecinan no terminen con toda la vida. Hoy el ser humano está manipulando, buscando crear una nueva especie de ser humano que pueda sobrevivir las catástrofes que vienen por los cambios climáticos. La vida, tal como la conocemos, depende de cambios cósmicos, no de voluntades divinas. En un momento no determinado surgió inteligencia que se resiste a desaparecer. Cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra ya existía vida vegetal y animal. Ellos manipularon para su conveniencia. Espero que todo esto les parezca interesante, pero más espero, con ilusión quizá, que lo lean en la Biblia. Estos relatos les llevan solo unos minutos. De verdad, eso espero y les agradezco mucho.
Más adelante vamos a ver otros temas que versan sobre esto mismo y son igualmente interesantes. Gracias.